Mi nombre es José Pablo Arias, yo soy médico, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, y el día de hoy he sido invitado para hablarles sobre un tema que es muy importante respecto a la comunicación con nuestros hijos adolescentes. Esta es una etapa del desarrollo que generalmente es un poco complicada, ya que el adolescente en teoría adquiere ya su independencia, ¿no? Y el rol del padre ya no es tanto cuidar del hijo pequeño, ¿no? Sino más bien enseñar a cómo éste se debe desenvolver. Sin embargo, mucho tiene que ver con esta seguridad básica propia del adolescente que llega a esta etapa, ¿no? Eso va de acuerdo con el estilo de crianza que tuvo. Entonces, de acuerdo a esto, él va a tener esta facilidad de poder explorar y confiar y regresar nuevamente a esta figura de apego que generalmente son los papás, ¿no? Entonces, esto y otras inquietudes que puedan tener, vamos a intentar resolverlas el día de hoy. Vamos con la primera pregunta. Siento que mientras más crece mi hija, pierdo comunicación con ella. Antes hablaba más conmigo. ¿Cómo puedo hacer para mejorar la comunicación con ella? Bien, estimada Maritza, ¿no? Esto tendríamos que analizarlo bien, ¿no? ¿Cuál es el fondo de esta disminución de la comunicación, ¿no? Como le dije al inicio, la adolescencia es la etapa en que el ser humano adquiere ya su independencia y más bien es permitido, por así decirlo, que estos exploren, ¿no? Y sí que seguramente a lo mejor pueden cometer algún tipo de error porque es natural que esto suceda en esta etapa, ¿no? Y luego recurrir hacia nosotros. Entonces, yo no me preocuparía tanto, ¿no? Si mi hijo quiere explorar, quiere conocer cosas, pero siempre que él se vea ante una duda, una inquietud, un peligro, recurre a mí, pues no estaría tan preocupado, ¿no? Entonces, recuerden, como hemos dicho ya, el rol de los papás no es cuidar de los hijos en esa etapa, sino enseñarle cómo ellos mismos tienen que hacerlo. Cuando pierdo la paciencia, le grito a mi hijo y a veces digo cosas que no siento realmente. No quiero hacerle sentir mal. ¿Cómo evitar llegar a estos niveles? Bien, señor Juan. Durante el tiempo he aprendido que los papás tenemos que ser como esos sacos de arena, ¿no? Que contienen, ¿no? Contienen los golpes del boxeador que va entrenando, pero jamás le devuelve esos golpes, ¿no? Entonces el rol de los papás es contener, ¿no? Para evitar que nuestros hijos se desborden, ¿sí? Porque si mi hijo se comporta de una manera pues agresiva o vehemente o oposicionista y yo lo respondo de la misma manera, no voy a sintonizar con él. Entonces lo primero que tengo que hacer es contenerlo, ¿no? O sea, entiendo tu malestar, entiendo tu enojo, entiendo tu frustración, entiendo tu tristeza, entiendo que te la estés pasando mal, ¿sí? Pero, a ver, que yo te trato con respeto, que yo te trato con cariño, hijo, ¿no? Y espero lo mismo de ti, ¿sí? Pero primero trato de sintonizar con la emoción que tiene para luego tratar de encauzarlo, ¿no? Siguiendo ese rol de contener, más nunca devolver la agresión. Mi hija no sale mucho de casa y cuando estamos en familia no participa mucho. Me gustaría que se comunique más con nosotros. ¿Cómo hablo de esto con ella? Bien, señora Elizabeth, en general la pandemia y el confinamiento ha hecho mucho estrago en cuanto a la sociabilidad con sus pares en los adolescentes, ¿sí? Es algo que comúnmente lo estamos viendo. Felizmente esto ya está culminando. Entonces va a haber un periodo de adaptación como todo que va a depender de el estilo de crianza que usted haya tenido con su hija y de esta seguridad básica que tenga en ella misma, ¿no? Entonces aquí simplemente es que darle el espacio, permitirle que poco a poco se vaya aproximando a estas situaciones sociales, de repente primero con la familia, con amigos cercanos, ¿no? Y luego ya entiendo de que empieza la escolaridad y seguro que esto va a ir mejorando, ¿no? Pero si a pesar de todo eso continúa, sí sería importante que visite al profesional. Ya podríamos estar hablando de algún tipo de desorden tipo una fobia social, pero yo creo que nos adelantaríamos mucho antes de pensar en eso por el confinamiento que ha habido tanto tiempo. Mi hijo no me obedece mucho, no respeta las reglas en casa como debería ser. ¿Cómo puedo hacer para que me respete o me haga caso? Bien, señor Eduardo, hay un tipo de aprendizaje que nos diferencia de los animales, por ejemplo, que eso es algo que ellos no tienen, que en el ser humano sí, que aprendemos mucho de
lo que vemos del otro, ¿no? De las experiencias del otro nosotros aprendemos. Eso no sucede en el animal, ¿no? Ese aprendizaje se llama aprendizaje vicario. Seguramente que ha escuchado el término predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces es importante que esto desde pequeño el niño lo vea, que nosotros seamos los primeros en recoger esa botella que está en el piso, en no tirar el papel fuera del tacho de basura, en respetar la luz del semáforo, en ceder el asiento a una persona con algún tipo de discapacidad en el bus. O sea, ese tipo de aprendizaje, como padre, estamos en ese rol de poder transmitirle a modo de un espejo al niño para que él copie ese tipo de conductas. Entonces creo que por ahí podríamos empezar. Estas recomendaciones no pretenden, ¿no?, reemplazar a una consulta médica, ¿no? Entiendo de que si estas conductas son muy persistentes o alteran alguna esfera de la vida, ¿no? Llámese el colegio, llámese la familia, llámese la relación con los amigos, o llámese individualmente, ¿no?, que el chico se la pase muy mal o que se sienta muy mal, es importante que acudan al centro de salud mental comunitario más cercano de su localidad. Bien, entendiendo que la adolescencia, si bien es una etapa difícil para los chicos, nosotros tenemos que acompañarlos, ¿no? Pero ya no intentar resolver los problemas, porque todos hemos sido adolescentes en alguna vez y nos hemos equivocado, ¿no? O sea, el problema no está en equivocarse, que seguro seguiremos equivocándonos, ¿no?, sino en seguir intentándolo, ¿no?, y estar ahí para hacer el apoyo para ellos, no resolverle los problemas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.